Hola, buenas tardes. Muchas gracias por Buenas. venir y estar aquí en esta tarde de frío en las Huertas del Retiro. Muchas gracias a Miguel por acompañarme en esta propuesta que nos hicieron desde el Espacio Rojo y muchas gracias a Alberto y a Karina por invitarnos. No sé, ¿se me escucha bien? Y bueno, antes de empezar, me gustaría contextualizar un poco lo que es la obra de Cosmogonía, alrededor de la cual vamos a entablar esta conversación. Y la obra de Cosmogonía nació un poco por un encargo, una propuesta que me hicieron Manuel Asín desde el Festival Punto de Vista de Pamplona, para ver si me animaba a hacer una obra para el Planetario de Pamplona. Esto fue en el 2021 y realmente fue de las propuestas que me han hecho que más ilusión me podía hacer, ¿no? Principalmente por la vinculación que he tenido en mi vida siempre con lo que es la astronomía y estar en el templo, ¿no?, de la astronomía, que puede ser un planetario, ¿no? Y bueno, y pensando eso, se quedó ahí en ese pensamiento, y enseguida, digamos, esta obra se vinculó a desarrollar. Casi hubo varias ideas, pero visité el planetario para ver las posibilidades que podría haber y a nivel técnico cómo poder proyectar en lo que es una cúpula. Decidí finalmente llevármelo a mi terreno, que es el cine analógico, el cine sin cámara, trabajando con el proyector de cine de 35 milímetros y proyectar directamente con ese proyector sobre la cúpula. Luego hablaremos un poco de lo que fue el pensar en este dispositivo, ¿no? Y al final la obra decidí, por un momento vital en el que estaba pasando, es de alguna manera la obra más personal de todas las que he hecho, porque coincidía con la enfermedad, una enfermedad degenerativa de mi padre. Mi padre fue la persona que me enseñó a mirar al cielo y, y me enseñó a mirar al cielo y al mundo, ¿no? Y a tener... Mi padre y luego mi madre también, por supuesto, es culpable de muchas cosas y más, de obsesionarme con lo micro y con lo macro, ¿no? De entender desde su filosofía de vida y de la filosofía oriental, que también nos inculcaron, que ellos eran también muy cercanos a estas filosofías, el cómo estamos en el mundo, ¿no? Y el mundo es una unidad, son unas partes que comprenden todo, y ya hay una serie de energías, elementos que se generan y se destruyen y que están en constante convivencia, ¿no? Y en esta crisis un poco vital, ¿no?, de un padre que se muere, un amigo que se muere también en ese momento, pues esta propuesta que me había venido por parte de Manuel Asín me despierta un poco trabajar precisamente con todos estos procesos creativos que llevo yo en el campo de la fotografía y en el cine, que es trabajar creando imágenes sin cámara, donde no hay una cámara en sí, sino que trabajo con los dispositivos que se necesitan para hacer una imagen, que es en fotografía analógica, puede ser la ampliadora, el laboratorio, y también con los materiales que en sí conforman esa posibilidad, ¿no?, que es el material fotosensible y luego las cosas, ¿vale? Entonces, para hacer esta película empiezo a hacer un viaje a mi pasado en cuanto a todas esas cosas que a lo largo de los años he ido recogiendo, porque soy una persona un poco Diógenes Zen, se podría decir, que voy recogiendo plantas, ramas, las preparo como para posibles trabajos futuros, analizando siempre la posibilidad que tienen de ser transparentes, translúcidas, de ser una geometría y de ir buscando como esa belleza, esa geometría, esa belleza que hay en esas cosas que enseguida es algo como muy... que resuena, ¿no?, entre todas ellas de alguna manera, ¿no? Y entonces llevé a cabo este trabajo de realización de esta obra. Ahora veréis algunas imágenes. En ese proceso del hacer falleció mi padre también. En ese proceso del hacer le sentía muy cerca, y en ese proceso de hacer también se me ocurrió incluirle a él en la película de una manera
muy directa que fue utilizando sus cenizas. Entonces es una obra, os voy a poner un pequeño, a ver si con ello, bueno, sí. Estos fueron mis primeros esquemas de hacer esta especie de tótem y aparato, dispositivo, como si fuera un telescopio, o sea, generar una especie de telescopio-microscopio. Y ahí está el proyector en lo que es el espacio de la sala Tornamina, de la sala del planetario. Me inventé un sistema con un espejo para poder, proyectando con el proyector en horizontal, proyectar directamente a la cúpula, trucando la ventanilla del proyector para que proyecte no el estándar del cuadrado, sino un círculo, que es más orgánico con esta temática y con el espacio en sí. Y se proyecta más o menos un círculo. Es un círculo perfecto, como si fuera un cénit, ¿no? Como si fuera una ventana al universo o una mirada abajo al microscopio, ¿no? Y entonces los procesos que utilizo, que es o con técnicas de quimigramas, que es interviniendo directamente sobre el celuloide virgen, puedo, trabajando como con los químicos que se utilizan en el proceso, pues puedo ir generando desde todo un universo de galaxias y de formas y de materia oscura más abstracta, que va llegando un poco a este tipo de imágenes. Esto luego imaginaros que lo que se ve proyectado realmente es un círculo que más o menos tiene este tamaño, ¿no? No hay fotogramas en sí. En ese sentido es cine inquieto, no es un cine en movimiento, sino es un cine inquieto, porque la imagen, al no ser igual en cada fotograma, no hay un efecto de animación o de movimiento realista, sino que lo que hace es vibrar, ¿no? Lo único que nuestro cerebro funciona de tal modo que tiene esa capacidad de captar esas formas y quedarse esa pregnancia, ¿no? Esta era la parte un poco, que ahora os explicaré mejor, que tiene que ver con esa creación de la materia, casi del Big Bang, de cómo esa energía, esa materia empieza como a formarse. Esto es trabajando con tierra, esto es tierra y raíces, agua, aquí es el proceso de realizar las imágenes con agua. Aquí utilicé uvas, pero en la película pueden ser microorganismos, células que se transforman, hojas que pueden ser neuronas, raíces que se van moviendo. Fui incorporando también la huella de mi madre, la huella de mis manos, de las manos de mi madre, las huellas de un bebé. Las cenizas de mi padre. Pues las he puesto un poco en el orden donde luego la película, imaginaros, es una película de 40 minutos, es una torta. Habríamos estado encantadas por haberlo podido traer aquí, que pudierais verlo, ¿no? Pero el espacio de la instalación es muy difícil, ¿no? A ver si hay ocasión pronto de que lo podáis ver la obra en directo y con la música, porque colaboro en la música con Wade Matthews. Y más o menos esta es la parte. A ver, ¿el vídeo dónde estás? Aquí te tengo. Tengo un pequeño extracto que grabé desde cuando fue la performance en el planetario, que lo grabé yo tumbada estando junto al proyector con el móvil, entonces no se ve muy bien. ¿No es que a lo mejor la luz se puede bajar un poquito esa cortina? La cortina. O la luz, no sé qué está dando, sí, porque si no se va a ver muy mal. Yo creo que esta luz es la que noto. Si no, hacéis de...
Hay que tirar un poquito. A ver. Tienen como un... Salta. Creo que Karina ha ido. Ahora. Bájale si no las paletas ahora un momento, luego las encendemos, ¿eh? Allá, charla performática también, como siempre. Aquí, aquí. El volumen, tiene volumen. Ya está. Sí, sí, deja este por si necesitamos. Pues esto es un extracto muy cortito de una obra que son 40 minutos tumbado en un planetario mirando la cúpula y teniendo ese círculo más o menos de 13 metros de diámetro cubriendo el cenit, ¿no? Y bueno, a partir de ahí yo creo que puedo dar ¿Sí? pie a Miguel. Bueno, vamos a hablar un ratito. ¿Qué tal? Buenas a todos.
Qué pena no poder, o sea, no poder ver la obra tal y como es, porque la obra no son solo estas imágenes, sino que es todo un dispositivo ahí bastante complejo. Yo no he podido disfrutar de la obra, tengo muchos materiales tuyos, pero tengo muchas ganas de, a ver si tienes la ocasión de volverla a poner en algún planetario para poderla ver al completo. Bueno, cuando entré en contacto con este trabajo tuyo y con otros trabajos que me has ido pasando en este tiempo que hemos estado conversando y dialogando, una de las cosas que más me ha llamado la atención de este trabajo de Deneb es que realmente es un tipo de cine que no, evidentemente no tiene nada que ver con el dispositivo del cine mainstream, del cine de Hollywood, ¿no? Con ese tipo de imágenes que están muy estereotipadas, muy codificadas, sino que es un cine un poco que se desliga, digamos, de esa línea, podemos decir, hegemónica. Y lo que me interesa particularmente de este desvío respecto al cine hegemónico es que es un cine que abre como un espacio de pensamiento, es un cine que nos sirve para pensar, es un cine que sirve verdaderamente para filosofar. Y al ver estas películas, claro, traté de indagar, de profundizar, de encontrar, o sea, qué ideas resuenan en este cine, sobre todo en esta película tuya, en estas cosmogonías. Y tratando de pensar, claro, a mí lo primero que me vino, o sea, simplemente acercándonos, ¿no?, al propio nombre del trabajo como cosmogonía, evidentemente, por mi formación también como profesor de filosofía, no tanto como filósofo, fue lanzarme, digamos, a estas primeras metafísicas del mundo griego, que para mí sí que resuenan mucho con tu trabajo. La primera idea que me vino a la cabeza, recuerdas que lo Sí. comentamos en la primera conversación, fue este trabajo de Hesíodo, la Teogonía de Hesíodo, que como muchos sabéis es el primer texto occidental donde, digamos, se construye una especie de cosmogonía, en este caso una teogonía, una especie de jerarquización de los dioses, del panteón de los dioses griegos. Y en la teogonía hay una famosísima frase que a todos os sonará, que empieza diciendo: en el principio fue el caos, ¿no? El caos, que el caos es como el hueco primordial, algo así como la pura nada o el lugar donde se instala el ser, por decirlo así. De ahí se derivan todos los dioses, ¿no? Es de ese caos, de ese hueco primordial donde se instala Gea, luego surgen Erebo y Nix, que son la noche y el día, y ahí surge todo el mundo. Claro, muy interesante Hesíodo, porque Hesíodo evidentemente está, por decirlo así, todavía dentro del paradigma de la mitología, todavía no estamos dentro de los límites de lo que sería el pensamiento o la filosofía occidental. Pero fijaos lo importante que es Hesíodo. Hesíodo, a pesar de ser un pensador mítico, todavía no existe la filosofía, él es el que crea las condiciones de posibilidad de la existencia de la filosofía. ¿Por qué? Porque a pesar de abordar, de pensar los mitos, él realmente está tratando de pensar el origen de todo. Es decir, todo surge del caos. Y ese impulso por pensar el fundamento de la realidad es el primer gesto filosófico que tenemos en nuestra filosofía occidental. Muy poquito después empieza a surgir toda la física de los filósofos presocráticos, toda la física de los filósofos de Mileto, surge pues Tales, que dice que el principio fundador de todo, o el arjé, es el agua, Anaxímenes, que es el aire. Bueno, todos hemos estudiado en el colegio todas estas metafísicas, pero lo interesante, o donde a mí me engrana realmente tu trabajo con lo que sí que conecta mucho, es con la metafísica atomista de Demócrito. No sé si conoces, si os suena todo esto del colegio, supongo, pero Demócrito lo que viene a decir es que el mundo surge a través de una serie de... O sea, en el mundo solo hay dos elementos, por decirlo así: el puro vacío y los átomos, que son unidades mínimas de materia. Y el mundo se construye mediante choques, colisiones al azar de estas unidades mínimas que van cosiéndose, por decirlo así, y construyendo el mundo. ¿Qué implica esto? O sea, es muy importante, porque lo que viene a decir Demócrito es que no hay una especie de inteligencia ordenadora, de nous, que programe la realidad, ¿no? No hay un Dios, no hay un sentido en el mundo, sino que todo es fruto como una suerte de azar. Viene a plantear eso en principio. Claro, yo sé que tu obra no va de esto, y a mí lo que sí que me ha suscitado tu obra, porque claro, si veis entera, que es difícil de ver, ¿no? Porque realmente, o sea, hay momentos donde literalmente te mareas un poco, claro, porque es este cine inquieto Bueno, que dices... también es
Claro, tú la has visto digitalizada en pantalla, ¿no? Claro. Que también es muy distinto a tener el espacio, ¿no? Como ese espacio se Claro, yo la he activa. visto en la pantallita de la compu Claro, y y aquí sí que delante la experiencia sí que se complica. Pero a mí, ¿sabes? Uno de los elementos más interesantes a la hora de ver tu película, una de las ideas que yo creo que es más interesante es pensar la compleja relación que hay entre el orden y el caos. Porque tu película realmente, aparentemente, pues parece algo como caótico, algo desordenado, no hay como unos principios formales que articulen esas imágenes, parece puro azar, parece el universo de Demócrito o de Epicuro, ¿no? Que también está dentro de la órbita del atomismo, o Lucrecio, ¿no? Que ya en el ámbito de la filosofía latina sistematiza todo este pensamiento en torno al azar y el caos. Pero realmente en tu obra hay un aparente caos, el caos es una apariencia, es algo superficial, porque hay toda una serie de articulaciones por debajo que las has ido comentando y a lo mejor ahí podías... Porque en el fondo, claro, hay un relato detrás, no es puro caos, no es el choque, colisiones de estas formas que se van, por decirlo así, disipando, despedazando, sino que realmente hay una construcción, podemos decir, no sé si clásica es la palabra, pero es que tiene su principio, su nudo y su desenlace, ¿no? Que hay un Sí, elemento casi ahí de es la... circular, Sí, también es un claro, es poco circular. circular, pero sí lo hay. O sea, bueno, o sea, me siento muy identificada con todo lo que se estado diciendo y sin conocer yo, así como que haya, si recuerdo de estudios de filosofía de joven, todos estos universos y siempre me atrayeron mucho, ¿no? Al final yo a lo mejor me he acercado más a la filosofía oriental y al I Ching y el libro de las mutaciones y al horóscopo chino, por decirlo así, o a otras, o la geometría sagrada en lo que son las corrientes más europeas de esos lenguajes de Dios, ¿no? O esas energías vibratorias que ponían en orden las cosas, ¿no? De ese caos. Entonces, digamos que ese background así como sí que lo tengo, ¿no? Y eso en algún momento lo he leído más en profundidad, más superficial, pero está ahí, ¿no? Y, y entonces sí que vas percibiendo también como muchas civilizaciones y muchas culturas, al final todas llegan a conclusiones muy parecidas, ¿no? Sin haber tenido contacto Claro. ninguno, ¿no? Y Bueno, sí que han es tenido, ese es que punto era lo que también iba, que tan... tú imagínate la filosofía occidental, la filosofía, digamos, griega, bebe de todas las, o sea, toda la influencia que viene desde Egipto, que va de Egipto, Claro. es toda la influencia asiática, o sea, se funda por Asia, o sea, es- y aparte, bueno, y otra cuestión que evidentemente, que esto es siempre muy interesante, ¿no? Claro, una cosa es, por decirlo así, el universo simbólico, el universo de ideas filosófico del que partes tú. Y otra cosa, claro, siempre la lectura que puede hacer alguien que ve la película desde fuera, ¿no? Ya en la película se te pierde, pasa con las canciones, ¿no? No me acuerdo qué crítico de cine decía, hemos visto la película, bien, ahora hablemos de otra cosa, o sea, no vamos a hablar de la película, pero la película algunas veces siempre es una excusa para hablar de otra cosa. Le pasa a Deleuze con sus libros de filosofía. Deleuze, o sea, sus libros de filosofía del cine, no son libros de cine, dice él, ¿no? La imagen tiempo y la imagen movimiento son libros de filosofía. Él en el fondo está un poco, no sé si instrumentalizando, pero sí que está utilizando a las películas para construir su pensamiento. O sea, yo sí diría eso, que en esta representación, mira, aquí tenemos a Wade Matthews, mi compañero de música, que luego podrá aportar alguna cosa. ¿Lo has encontrado? Viene de la Siberia. ¿Te has escapado? Increíblemente complicado, ¿eh? Creo que hay algún otro Que se perdió también. Pues, a ver, claro, de alguna manera cuando yo creo esta película, y bueno, y otros trabajos míos posteriores, tanto en el cine como en la fotografía, en esta atracción hay como yo creo la vuelta que vuelve y me vuelve por varios lugares, ¿no? O sea, cuando comienzo la película yo no tengo clarísimo que voy a poner esto y esto se va a ordenar así o se va a ordenar así. Lo que sí es que me pongo a trabajar con distintos materiales que voy recolectando, que voy encontrando, que selecciono a veces porque enseguida me enamoro de ellos, otras veces porque veo como lo pongo así a la luz y veo su materialidad y veo las posibilidades que tiene de cómo va a quedar eso luego
si lo meto en la ampliadora, si hago un rayograma, si lo utilizo para hacer una huella con un quimigrama. Y entonces en esa selección sí que voy clasificando a lo mejor esos materiales, estos pertenecen más a este elemento, estos pertenecen al mundo vegetal, esto es más al humano, a lo mecánico, a los insectos, las plumas de las aves. Y con cosmogonía, pues empecé primero generando este universo más de la materia, ¿no? De esos átomos que se van generando y de esa energía que va a ir fusionándose y explotando. Y como ahí, poco a poco, voy viendo, ¿no? El cómo contar que desde ahí empezó todo, ¿no? Y ahí a nivel lineal, ¿no? En la peli no hay una medida de tiempo clara, pero eso se va transformando ya en lo que es esas tormentas de materia con ya la entrada de la Tierra, de esas galaxias ya como casi volcánicas, ¿no? A pasar a ese ya que se va enfriando de la Tierra, el agua y ya esos microorganismos que van dando la vida y las plantas, ¿no? Luego, algo que me resulta muy potente, y precisamente cuando estuve con Bárbara Mingo, que es escritora que está aquí en la sala y amiga, que me estuvo durante la preparación de Cosmogonía nos apetecía entregar durante la proyección como un pequeño libreto que también aportara otras cuestiones, ¿no? Y despertara también otros modos de ver la película. Pues ella me preguntaba, ¿no? ¿Pero qué materiales? Entonces claro, tiene toda esta carga como simbólica muy potente y muy trascendental, pero a la vez mi modo de trabajar luego es muy cotidiano, ¿no? Como que voy encontrando cosas que muy sencillas en las que siempre vemos todos, ¿no? Y hay miradas que tienen esa curiosidad y se quedan totalmente cautivadas por una hojita que te encuentras en la calle o una pluma, ¿no? Y entonces esas cosas las vas recopilando y entonces, bueno, ayer releyendo un poco hay aquí un pequeño que llega a ser una poesía, ¿no? Casi de los materiales que he utilizado, pues lo que se va viendo más o menos en el orden, eso que luego cada uno con la capacidad que tiene nuestro cerebro y nuestra imaginación y nuestras circunstancias vitales en imaginar y llevárselo a esas memorias atávicas, ¿no? A cómo te activa de repente el subconsciente el ver algo, todas esas memorias que tenemos, ¿no? Ahí ancladas desde nuestros antepasados, ¿no? Pues empezamos viendo plumones de caña silvestre, pero estoy sin las gafas. Plumones de caña silvestre encontradas en el río Nacimiento, tierra recogida en una viña de Logroño, agua de Madrid, uvas de una viña de Logroño, lentejas en diferentes estados de germinación, hoja de un árbol de bodi, raíces recogidas en una playa del Cabo de Gata, huellas de un bebé de 5 meses, huellas de una madre, huellas de una hija, piel de un hombre de 48 años, cenizas de un padre, y también que en ese orden en el que aparecen en la película, ¿no? Y entonces, lo que sí, en esa edición o generar esos ritmos, el trabajar con un cine inquieto, como es este, ¿no? Donde no hay una cámara y es directamente trabajar con los objetos sobre el celuloide, o con los objetos sobre el celuloide o metiéndolos en la ampliadora y proyectando su imagen, hay un cambio de escala, hay un cambio de tamaño, pero es el objeto el que está como muy directamente, ¿no? Claro. Dando su huella, ¿no? La pura huella. Y luego, en esa edición, o sea, yo me las voy como clasificando y ordenando, me hice ahí una especie de guión con unas tiritas que iba según los segundos y los bloques que ocupaban, generando también, porque claro, cuando en el planetario, o sea, el dispositivo performático que se crea, el planetario es una cúpula muy blanca donde se genera también mucha reflexión de la luz. Entonces, hay que llegar a ese equilibrio entre la oscuridad y la luz y los ritmos, ¿no? Entonces, también con estas imágenes que, como bien dices, tienen una pregnancia muy fuerte y tienen una velocidad, ¿no? No es un ritmo, digamos, fácil. Era buscar también de qué modo generar como esos espacios, esos ritmos de luz y oscuridad.
y que hubiera esos saltos que también a nivel con la música, hablándolo con Wade Matthews, pues necesitábamos para ir de alguna manera intercalando y relacionándolo como todo, ¿no? Sin quedarte ahí como totalmente apabullado y que permitiera que el espectador viajara, ¿no? Porque al final realmente es como un viaje cósmico, se podría ver, ¿no? Como un viaje, tiene mucho de eso, ¿no? Claro, También la experiencia. a mí de lo que, por ir así como organizando yo por lo Sí, menos sí, las sí. cosas en mi cabeza, o sea, aparte de esa, digamos, de esa física del caos, ese devenir continuo, ¿no? Esta cosa de que todo está fluctuando, ¿no? Esta idea de que todo es nube, ¿no? Esta idea de la física del caos, de que todo es nube, todo está en fluctuación. Ese fue mi primer interés. Y mi segundo interés en tu película es justamente este que estás comentando, esta cuestión de la heteromaterialidad, ¿no? De utilizar materiales muy diversos, ¿no? Plumas, tierra, uva, agua. Es decir, toda una suerte de multimaterialidad impregnada, ¿no? En la propia materia física del celuloide. También yo creo que son un tipo de trabajo que también ahora hay todo un paradigma abierto, ¿no? Después, ¿no? De una época donde el arte se desmaterializa, ¿no? Desde de Duchamp, ¿no? A toda la performance, digamos, todo el arte del siglo XX, o gran parte del arte del siglo XX, ha estado muy orientado a la desmaterialización. Sí que llevamos ya décadas, ¿no? Donde hay una vuelta otra vez al cuerpo, a la materia, ¿no? Y esa es una de las cuestiones, ¿no? Que me interesó mucho del trabajo, ¿no? Y donde me resonó también esta idea tan potente, ¿no? De Deleuze, esta teoría rizomática de Deleuze, donde él viene a plantear que cualquier cosa se puede conectar con cualquier otra, cualquier encuentro es posible, ¿no? Dentro de un celuloide parece algo imposible, ¿no? Porque parece que la norma, ¿no? Es utilizar el celuloide para meter en una cámara y, como diría André Bazin, de manera equivocada, plasmar la objetividad, ¿no? Que la luz impacte de manera objetiva en la tira, ¿no? Se le puede dar otra, ¿no? Desde Braques, bueno, y antes de Braques, ¿cómo se llama? Lee Land, bueno, un montón de gente ha trabajado con la propia materialidad del celuloide. Y a mí, digamos, esa transgresión del dispositivo en tu trabajo, esa ruptura de la norma de cómo hay que utilizar la película, ¿no? Hacer una película sin cámara, hacer una película pintada, ¿no? O impregnada de toda esta heterogeneidad de materiales me resulta muy interesante. Y me resonaba mucho esta idea de Deleuze, no de rizoma, ¿no? De la idea de la conexión heterogénea, que cosas que en principio no tienen conexión pueden conectarse. Es que ahí está el reto, a lo mejor, de nuestra contemporaneidad. Vivimos en un mundo donde lo que impera es la conectividad, que es todo lo contrario a la conjuntividad, es decir, el mundo digital, el mundo de Internet permite hacer 1000 conexiones posibles, pero las conexiones las conexiones se dan en un espacio preestablecido, están ya diseñadas, están programadas. La conjuntividad no, cualquier cosa se puede conectar con cualquier otra. Y yo creo que tu obra abre ese espacio, que yo creo que es muy interesante también, ¿no? El apostar por antes hablamos antes de entrar, ¿no? Que había gente que decía, bueno, se va a transmitir online la charla, se va a poner en un YouTube. Y estamos, o sea, y tú y yo decíamos, bueno, hay que un poco tocarse, ¿no? La presencia, el La cuerpo. presencia física, el cuerpo, la vuelta a la tierra que decía Nietzsche, o sea, volver a mirarnos, reivindicar lo perceptivo, lo material, lo corporal. Yo creo que ahí tu trabajo también es importante, ¿no? Esta cuestión del trabajo con las heteromaterialidades. Me resonaba también unas ideas de un filósofo que os recomiendo a todos, se llama Manuel de Landa, tiene un libro que se llama La teoría de los ensamblajes, y tiene un poco que ver con lo que haces tú también, porque tú haces ensamblajes con los materiales, y otra idea que quería plantear, y haces ensamblajes también con las disciplinas o los campos de saber, ¿no? Igual que cualquier materia se puede juntar con cualquier otra, tú en el fondo, en esta película, estás haciendo cine, estás haciendo pintura, estás haciendo música, porque estás dialogando con el músico, estás construyendo un dispositivo performativo, es decir, hay todo un diálogo de saberes, hay toda una especie de hibridación de diferentes disciplinas que se atraviesan las unas a las otras. No es que estén tanto ensambladas, no están conectadas, están conjuntadas. Estaba yo apuntándome aquí unas ideas, o sea, igual es una chorrada lo que voy a decir, ¿no? Pero me vino a la cabeza esta cosa de que, claro,
¿por qué puede dialogar la pintura con el cine, o con la performance, o con la pintura, o con el tejido, como están aquí los compañeros del tejido? ¿Por qué puede dialogar una disciplina con otra? ¿Por qué puede hablar un poeta con un cineasta? ¿O por qué puede hablar un científico con un filósofo? ¿Por qué pueden hablar unos con otros? Pueden hablar porque todos se dedican a construir ideas. Lo que pasa es que cada cual, un filósofo hace conceptos, un pintor hace líneas, formas y colores, un cineasta trabaja con imágenes en movimiento y un poeta con ritmo, rima, etc. Pero pueden hablar porque tienen algo en común, el trabajo creativo, la idea, que no hay nada más revolucionario. Cualquiera que os dedicáis a hacer ideas, sea del tipo de ideas que hagáis, no hay nada más revolucionario y más regresor que tener una idea, porque una idea implica una ruptura. Joder, tengo una idea, qué movida, qué guay, crack, rompes el mundo. Es difícil tener ideas, y más dentro de las coordenadas de la hipótesis cibernética, donde estamos todos tan programados, es difícil. Y a mí me parece muy interesante tu trabajo por eso, porque hibrida, claro, hibrida la cosmología, todas estas ideas científicas, con las ideas de la pintura y la intervención del celuloide con todas estas materias diferentes, y con el dispositivo performativo, donde estamos viendo el proyector, el espejo, la proyección en la cúpula, el propio espacio, el compañero músico que va dialogando de alguna manera, ¿no? Porque creo, por lo que me comenta, y aquí puede usted hablar, trabaja como con sonidos digitales y analógicos, como entreverados, algo así, ¿o no? Bueno, no sé dónde empezar, porque No hay mucho tiempo, ¿eh? Hay que empezar Que no. por Que el no. medio, se empieza por el medio siempre, y media res. yo creo que es lo que permite que coexistamos sin que sea una pura coexistencia en paralelo. Son dos cosas, básicamente. Serán más, obviamente, pero las dos principales para mí son los parámetros que compartimos, y la otra es el Gestalt. Entonces, lo primero es, claro, que ya no es un paradigma de expresión como tal, por lo menos una lectura sencilla de esa que yo digo y tú oyes exactamente Claro. lo que digo y lo entiendes de la misma manera. Eso ya es historia en el arte. Claro, ¿no? Lo de la denotación. No estoy tan seguro, pero entonces el hecho de que está trabajando no solo los materiales, porque eso sí que tiene obviamente un significado en otro plano, digamos, pero el hecho de que está trabajando sin cámara hace que los ritmos de sus proyecciones nunca tienen un still, nunca separa la imagen. Claro, no hay la barrerita que separa un fotograma de otro, claro. Entonces el único still es realmente cuando no se ve nada, cuando está en negro. Claro. O cuando se ve negro, que es allá. Claro, si ves o no ves. Y ahí el Gestalt ya no es una cuestión interpretativa, sino de experiencia. Quiero decir con esto que lo primero que me pasó a mí cuando empecé a ver la primera película en la que trabajamos, que era Goldfilm, fue que el ritmo es muy rápido. Entonces, ahí hay un momento en el que te das cuenta que si te dejas llevar, si tu idea es exclusivamente de reaccionar a o de acompañar, tienes que trabajar tú como músico también con ritmos muy rápidos, ¿no? Pero luego llega un momento en que te das cuenta que la persona que ve eso lee el ritmo de la pantalla según lo que está oyendo. No te digo que eso no pueda ser recíproco también, pero el primer paso es que si la velocidad de la imagen es muy agitada y tú entras con una música muy agitada, el ojo sincroniza los dos. Lo que es interesante en partes de una película, pero si la película tiene más de 5 minutos, te interesa también otra posibilidad, que es hacer una música que tiene un ritmo claro, pero lento. O sea, quiero decir que no es un drone, no es
aunque no tiene ningún ritmo, pero no tiene por qué ser... Claro. Y entonces, cuando empiezas a sentar un ritmo más lento, el ojo entiende el ritmo veloz como una subdivisión de un ritmo más motriz que estás poniendo con la música, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué digo parámetros compartidos? Porque ella está trabajando con el tiempo, no solo con la imagen y no solo con el potentísimo simbolismo de los distintos materiales que al menos ella sabe cuáles son. El que ve quizá menos, ¿no? También está trabajando con el tiempo y ese es el pan de cada día para un músico. Y me callo ahora porque quería el tema. No, joder, pero muchas gracias, claro, has iluminado un montón con todas estas cuestiones de la... A mí me interesa, claro, que es una cosa que a lo mejor hemos dejado un poco de lado y es lo más importante, ¿no? Porque estamos hablando justamente ahora, estamos hablando de la cuestión de las ideas, ¿no? Hay ideas científicas, filosóficas, pictóricas, cinematográficas, musicales en tu obra, pero hay también un afecto que atraviesa todo, que es esta... Bueno, lo has dicho antes, sí, que en gran parte, en toda la última parte de la película, de manera... Bueno, están las cenizas completas, sí. Todas las cenizas de tu padre están impregnadas en la... Entonces, claro, a un nivel, o sea, esa materialidad está cargada con tanto significado, ¿no? Fue además, lo tuve clarísimo, no fue una idea con la que empecé, y hoy lo hablaba con mi hermana porque estaba como con dudas, ¿a ti cuándo te lo conté? ¿No? Como... Y fue trabajando yo sola en Lab, en el espacio que tiene mi chico, que me encerraba allí por las tardes a trabajar, y en esa época no suelo trabajar con música porque la percibo mucho y no me ayuda a concentrarme, pero sí que me había puesto de repente música que le gustaba a mi padre, no sé, necesité tener esa conexión esos días con él. Y entonces se pueden poniendo Leonard Cohen, Cat Stevens y Epitaph de King Crimson, que a él le flipaba, ¿no? Y en ese hacer con esa música, de repente, ¡fua! Las cenizas. Tengo las cenizas, o sea, estar haciendo radiogramas y dije, las pongo. Y entonces me quedé ahí como luego, como se lo conté a mi pareja, como que sí, o sea, como que me animó, ya me quedé como, a ver, voy a hablarlo con Brezo y con Adria, con mis hermanas, y se lo conté a mi hermana, que fue por enero de hace un año, porque esto se hizo entre enero y marzo del año pasado, del 2023, y mi hermana de primera se quedó ahí un poco como, pues... tú pésalo, claro, y luego la hablamos. Y luego encantada, al revés, me llamó, y entonces lo que sí quedamos es ir las tres a hacerlo. O sea, en esa parte de película lo hicimos, nuestras manos estuvieron las de las tres hijas haciendo los radiogramas. Nos fuimos a la casa del pueblo donde vivía mi padre, y con mucha delicadeza durante toda una noche, porque había que hacerlo, tenía ya muy poquito tiempo para acabar la película. Y fue ese dilema, ¿no? Pero pongo un poquito de papá o lo ponemos entero. Pues hay que ponerlo entero, o sea, papá hay que lanzarlo a las estrellas entero, ¿no? Que esa era un poco convertirlo en polvo de estrellas, ¿no? En cierto modo. Y lo hicimos con mucho respeto, mucho mimo. Él estaría encantadísimo, o sea, encantadísimo. Y eso, pues, esos afectos, por supuesto, que están ahí. Y fue algo que de repente fue como ¡pum! Es lo que necesitaba la película, ¿no? Ese cierre, o sea, realmente empieza, o sea, la película empieza con un poco de mi padre al principio, creía que era al final. Y termina. Entonces hace un poco sí, esa circularidad también, claro. como al final cuando empieza todo, ¿no? Y cuando acaba y en qué momento estamos, ¿no? Y bueno, y funcionó muy bien, ¿no? Y lo dejo un poco eso, el último momento ya, y acaba en blanco, proyectando a la pantalla en blanco. Sí, no, a mí, claro, evidentemente es de las cosas que más Hay luego otros afectos, impactó. por supuesto, yo soy muy de los afectos con las cosas, ¿no? Muy esto de Bachelard, ¿no? De que a las cosas les tienen espíritu, ¿no? Porque las uvas,
Ah, no, ¿las uvas las cogiste en eran Logroño. Ah, no, en Logroño, vale, perdona. O sea, aquí en esta película acabó estando intercalando una obra anterior que se llamaba Dionisio me mira a los Ah, ojos, sí, me que fue contaste, sobre sí. el vino, Sí, sí, que es sí. una película que se quedó, que me gustaría seguir trabajando con ella, pero necesito colaborar con una bodega, que era sobre el proceso de hacer vino, y ahí ya empecé a meter como algunos elementos, a experimentar con el agua. Entonces, cuando ya vino la idea de cosmogonía, pues todo eso encajaba perfectamente, ¿no? Y hay cosas que las saqué de ahí y otras muchas que hice nuevas, ¿no? Otra cosa, Hay una cosa que me parece muy interesante del trabajo con los polvos de tu padre, con las cenizas, ¿no? Que es que, ya que estamos hablando de cómo el material está determinando el contenido, yo mientras lo contabas ahí con Brezo me estaba imaginando el gesto de distinguir los polvos y lo importante que es esa conjunción del material en sí y del gesto físico, ¿no? Que es algo que un músico vive, ¿no? Pero un cineasta... No, eso precisamente con lo que estabas comentando del hacer, mi hacer es muy con el cuerpo, ¿no? O sea, el tema de que no haya cámara es muy de hacer con las manos. O sea, yo hablo también mucho de mi cine, de mis obras como cine áptico y del pensar con las manos. O sea, por un lado, en la elaboración es fundamental mi habilidad y mis manos a la hora de hacer las cosas. O sea, he arreglado la persiana en un momento. Pero tiene que ver con esa cosa de lo áptico, de la materialidad, de cómo transferir desde mi energía a esa materialidad, y cómo también el trabajar sin cámara y que sean los materiales los que están en contacto directo con ello, se despierta, yo creo que también luego en la performance y en la activación, una vuelta a esa percepción que no es solo visual y auditiva, sino que entra a un nivel como muy corporal, ¿no? También. una pregunta respecto, ¿utilizas guantes cuando trabajas o sin guantes, con las manos desnuditas o con Sin guantes? guantes, suele ser sin guantes. Ciertas cosas me debería poner más guantes, pero me pongo O sea, guantes cuando lo meto decía por como... la cosa está un poco de que estás tocando directamente el material con las manos, no es Sí, que haya sí, una sí, sí. mediación, un guante que... No, No. utilizo las manos directamente. Solo me pongo los guantes cuando estás como que, digamos que en los procesos de quimigramas te dejas como todas las películas extendidas y las voy interviniendo, y luego hay algunas que las tengo que meter por completo en el fijador o en y cuando ya meto, ahí como son trocitos de peli que son como muy, se te escapan por todos lados, ahí sí utilizo los guantes para meterme yo en los químicos, ¿no? Pero cuando estoy trabajando, no, porque no tengo tacto. Te quería preguntar por otra cosa ya o sea, yo soy No, supongo, vamos, de un horas. poco ultra sistemático. Yo, claro, te había visto como, o había pensado, mejor dicho, tu película como en tres bloques, me han suscitado mucho interés, que es este que Sí. hemos hablado al principio de una especie de metafísica del devenir, ¿no? Esta cosa de, Sí, bueno, sí. que dice Heráclito Pantarrey, todo fluye, esto que hemos visto al principio. Esta segunda parte de la heterogeneidad de los materiales y la transdisciplinariedad más ontológica, ¿no? Más lo que es la cosa, lo que es el objeto cinematográfico. Y me interesa hablar de una tercera dimensión, lo que sería la dimensión política de la película, esta dimensión performativa, ¿no? Que claro, la dimensión performativa está, como estamos hablando ahora, en el trabajo directo con el material, ¿no? Y también el dispositivo donde se está viendo el proyector, se ve el espejo, se modula un poco la mirada del espectador que tiene que mirar hacia arriba. ¿Cómo se te ocurrió, o sea, cómo se te ocurrió todo este sistema, ¿no? Para conformar la imagen de otra manera, ¿no? Ese dispositivo. A ver, soy muy consciente, digamos, de las particularidades que tienen los lugares y de la energía que tienen los lugares, también según su uso y según su lugar. Y un planetario, siendo un planetario y teniendo ciertas dimensiones, en ese sentido, pues... y luego, una de las cosas que me llevó el estudiar geometría sagrada, que está relacionado un poco con los maestros constructores de la época del románico y de anteriores,
del tema de la activación de los lugares, ¿no? Como cuando llegamos a un lugar, una iglesia, a un lugar sagrado, hay una serie de puntos de energía que se puede hacer como para que eso se levante, ¿no? Esta cosa de que llegaban con el palo y pum, 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 por la materia, por las energías. Y entonces, bueno, me pongo en ese papel un poco de sacerdotisa, no, hombre, pero sí soy muy consciente de que, y luego es una cúpula, tiene toda su fuerza en el interior, digamos que al ser una cúpula, el sonido, la luz, ¿no? Cómo funciona al nivel de los rayos, de cómo viaja en ese lugar toda esa energía, pues me encabezoné que tenía que estar en el centro. Tuvimos la suerte con el Planetario de Pamplona que en el centro, cuando fui la primera vez, no se podía estar porque tienen una máquina maravillosa arqueológica, que es un proyector antiguo de 2 cabezas con 12 proyectores, y ese les pedí que lo tenían que esconder. Menos mal que ese proyector tiene un sistema maravilloso robotizado que hace como ¡up! Y se mete bajo tierra, una especie de plataformas de hierro, y me dijeron, hay que preguntar a ver si te puedes poner tú encima con el proyector. Entonces, son unas placas de metal que más o menos, el proyector pesa tanto, yo peso tanto. Y me dijeron, venga, pues bien, no saltes, no bailes. Y ahí me metí, ¿no? Y entonces, bueno, ya ser muy consciente que, claro, tienes el espejo, si quiero a 45 grados, el espejo tiene que estar perfectamente debajo. Estuve buscando espejos de primer azimut, de primera cara, que se dice que son los espejos que usan en ciencia y para que tengan la reflexión perfecta de la luz, porque los espejos que usamos nosotros llevan un cristal y entonces hay una pérdida, hay refracción. Hablando con distintos físicos me dijeron que no me preocupara porque al ser mis imágenes como muy inquietas, muy que se mueven, no hay una imagen, la pérdida de calidad no se iba a percibir, porque esos cristales costaban como un tamaño grande, como 15.000 euros, una barbaridad así. Entonces al final fue el espejo del baño, del app, circular, y funcionó. Le puse dos, es verdad, porque a Wade le puse otro espejo para poder ver. Estaba el espejo del proyector para poder lanzar la luz, y Wade al contrario, para poder estar sentado con su instrumento, que al final es su ordenador preparado que lleva, necesita ver el ordenador, entonces no puede estar así mirando para arriba. Entonces le puse un espejo aquí, ¿no? Claro. Y lo veía todo volando. Entonces ese dispositivo, al final, ese punto instalativo tiene que ver con el lugar, tiene que ver con el aparato en sí, y sí que con el tema del círculo, lo que contábamos antes de la ventanilla, entonces al final, y sí que hice una cosa que no había hecho antes con otros proyectores, que fue que logramos bajarle a un proyector de 35 milímetros la velocidad a 18. Eso hace que la palpitación sea un poco menor. Entonces para esta obra ayudaba a generar un poco también como estos ritmos, y luego al irlo editando con partes como de negro, que es un negro que tiene como pequeños rayajitos que se ven así como, pues un poco ayudaba en ese viaje, ¿no? A irte un poco como pasando en cada una de esas etapas. Para mí las 3 etapas que hay básicamente está la etapa formación del universo. Luego hay una etapa ya donde la Tierra, por decirlo así, ya empieza como a enfriarse, y ya está la Tierra, el agua, empiezan a surgir esas células y ese mundo vegetal. Había también un mundo animal, pero al final ya eran muchas cosas que meter y descarté algunas cosas. Y luego ya meto al humano, ¿no? Esa huella al principio más animal del ser humano, y luego una huella ya más reconocible, y ya acabar con la parte de esas cenizas que al final se ven como otra materia, como casi como si fueran meteoritos, ¿no? Que van viniendo desde el espacio, ¿no? Y luego las cenizas, porque para que no, entiendo que pones algún tipo de algo para que impregne. Es muy sencillo, porque es eso, rayogramas. ¿Cómo vamos? Vale, pues ya. Uy, pues ya vamos a cerrar. Bueno, sí. termina. Lo cuento, o sea, al final, sobre todo, se hace por ampliadora, es un rayograma que se dice, que es la ampliadora, funciona como una fuente de luz, entonces pongo el cabezal muy alto para que me proyecte lo más grande que pueda en la mesa, un rectángulo de luz homogénea, y entonces ahí es donde tengo que poner la película estirada. Entonces, lo que hice para que luego pudiéramos recoger bien las cenizas
y que no se quedaran cenizas pegadas a la película, que luego la meto en los químicos y ya no, eso no me apetecía, lo que hice es que colocábamos la película, poníamos un cristal sobre la película para que se quedara aplastadita y sobre ese cristal poníamos la tanda, recogíamos de aquí unas pocas, las extendíamos, dábamos la luz y luego la barríamos con una Las tres pincel. hermanas, ¿no? Sí. Cada una con un pincel. Con un pincel. Sí, una especie de brocha nueva que habíamos comprado. Sí, al final ese proceso lo hicimos dos, sobre todo, las que aguantamos despiertas. Y lo llevamos a otra especie de ensaladera y ahí lo íbamos recogiendo. Y de ahí luego volvió a la urna y ya luego volvió a liberarse de otra manera. Sí, sí. Bueno, pues entonces... No sé si... ¿Alguna pregunta a lo mejor en este momento queréis pasar? Era hacer el siguiente diálogo y luego hacer una pregunta para lugar, espacio de preguntas. Vale. Vale. Pues muchas gracias. Gracias.